¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diaria de vitamina D y vamos a continuar con el tercer episodio, la tercera competencia de Voice Beyond Horizon o Voz Más Allá del Horizonte, en donde ya tuvimos la primera presentación. Estuvo la de Kirguistán, Nurcholpon, con una canción magnífica, una balada, algo fuera del estilo de ella, pero excelente. Una balada muy pegadiza, esos que pueden ser éxitos de radio en cualquier momento. Y se ve que ella tiene mucha trayectoria, Nurcholpon, porque tiene todo el paquete completo: presencia, voz, desarrollo en el escenario, el saber estar, sonriendo, siempre cantando alegre. Y eso me pone feliz porque ella es muy buena. Vamos a ver quién es el siguiente o la siguiente participante, donde está Kai Chen-yu, de presentador nuevamente. Lo escogió Dimash para que le hiciera de maestro de ceremonias. Y bueno, pues vámonos a reaccionar al segundo competidor o segunda competidora. Y vamos a ver qué nos dice Kai Chen-yu, a que nos presente al concursante. Así que, Atiko, cállate los ojos, dale play al video. 他将献上一曲《珠帘寨》，以现代旋律融汇传统戏曲韵味，柔中带刚，张力十足。让我们用最热烈的掌声欢迎中国国风歌手张希韵。Shang Xiyun, ok, vamos a ver si nos presenta algo diferente, pero no creo. Yo creo que va a ir más por el estilo que ella ya nos ha marcado en las primeras dos competiciones, porque Kai Chen-yu nos dijo que nos va a interpretar algo con el estilo de ópera tradicional de China. Y si el juez es quien creo que es, le va a interesar bastante y nos va a poder dar una gran opinión porque él es un experto en eso. Vámonos con Shang Xiyun. 也是连接不同的国家、不同的文化，我觉得它是非常有包容性的，和我这首《珠帘寨》一样，里面融入了非常多的音乐元素，然后用这种更新颖的潮流的这种音乐方式去做融合，去做创新。这也是我想要在这首歌表达的一个态度。Wow. 加油 Oh, wow. Empieza con mucho drama la canción. 换土地无忌，四地目光如炬，像一出戏，助力将三车火无敌，招前袭敌，这是没激进，每一步都要脚踏实地，名家传承百年不息，如青山不正面矗立。历史的分数苦修，心惊如钟，潮起的斑驳如流星一浮龙，是仗剑探步，龙争虎斗，心目中感悟，出心如激涌。 军地战，披挂我帅，阵前定功我生死败，老身你在，同仇敌忾。哗啦啦打败了，头不高过。哇！ Wow, qué gran potencia de voz tiene.
原来是老儿他应该走，而来了英雄。他一手一火推满天，唱一出才一路满天。一枪催狼木山间，有板有眼天外有天。这一出梨花开满园，这一片繁星入山巅。换一眼甘甜入山泉，有盼有念时代绵绵。Una presentación muy sólida de Zhang Zhiyun. En comparación de sus dos presentaciones anteriores, esta me gustó menos. Me gustó más la canción pasada. Porque fue más a mi estilo, ¿no? Más a mi género, que es el rock. Hizo una fusión ahí muy al estilo nu metal, entre hip hop y heavy metal. Bastante interesante. Yo creo que Zhang Zhiyun tiene la competencia bastante complicada porque su forma de cantar, su estilo, no es muy comercial. Debes de estar, yo creo que familiarizado más con lo que es la ópera tradicional china para poder entender y poder saber apreciar todos los elementos vocales que ella está haciendo. Es una gran cantante, es una gran... ¿cómo le podemos decir? Expone muy bien lo que es la ópera tradicional, el canto, el estilo lírico tradicional de China. No sé, me gusta, digo, a mí porque se me hace algo novedoso, me gusta. A lo mejor escucharlo muy seguido, muy repetitivo, me llegaría a cansar porque no lo termino de entender del todo. Pero para estar escuchándola así como que de vez en cuando se me hace bastante agradable. Por eso les digo que para nuestros oídos que no están acostumbrados a ese tipo de canto, puede llegar a ser un poco extraño o cansado, porque es muy repetitivo, ¿no? Su canto. Pero aún así es excelente, canta muy bien, tiene mucho control, tiene mucho soporte, tiene mucha potencia vocal. Y me gustó más la canción anterior, pero canción como tal, vocalmente ella espléndida en las tres presentaciones, Les digo que vocalmente ella es de las mejores, junto con Urchorpon y junto con Ladan Shu y Kai Chengyu. Para mí ellos cuatro son los que han mostrado mejores habilidades vocales, pero ese es mi gusto personal. A lo mejor a ustedes les gusta más Julia o Prince o Nurjas, que Nurjas también canta muy muy bien. Y también expresa mucho y transmite mucho, pero lo mismo pasa con por ejemplo, Nurchorpon, ¿no? Que también transmite mucho y no ha tenido la fortuna de quedar en ninguno de los tres primeros lugares en las primeras dos competencias. Eso se me hace un poquito injusto, pero bueno, eso es a gusto mío. Y pues bueno, vamos a ver qué le dicen los jueces a Zhang Zhiyun. She has so interesting arrangements. 谢谢 ，Thank you, glad to meet you。谢谢。 Hello， 老师，在阿克套遇见 Li Yugang, sí es el de Drunken Concubine, ¿no? Li Yugang. 真的是非常非常开心。非常开心，老师。你知道，你刚才唱完之后，突然听到外国朋友喊了一声，好像类似于就像给中国京剧喊好的那样的一声，说对，很像我们戏曲舞台的叫好，对不对？对，我听了好像是这样的一声，证明说刚才你唱的流行音乐和中国的国粹京剧相结合，它不仅是中国的，也是世界的。没错。所以才能够感染到现场那么多外国的观众朋友们。谢谢大家，你们太热情了，谢谢。Wow, aquí el maestro Li Yugang, que creo por el nombre, creo que sí es el que cantó con Dimash la de Drunken Concubine y Diva Dance, en este escenario donde estaban sentados en unos como tronos dorados y después se paraban. Y fue excelente, y Li Yugang empezó a cantar, a hacer sonidos de la ópera tradicional de China, que parecen como afeminados, pero así es el estilo. Y la verdad, excelente. ¿Quién más para juzgar el arte de Zhang Zhiyun que Li Yugang?
hasta Zhang Zhiyun le dijo maestro, ¿no? Porque es un gran exponente de este arte tradicional. Y la felicitó por hacer esta combinación de el canto tradicional de la ópera lírica china junto con el pop. Me hubiera gustado saber qué es lo que pensaba Liu Gang de la canción pasada, donde fusionó el rap con el rock y la ópera. Estuvo bastante excelente, les digo. Como canción me gustó más la pasada, pero como presentación igual de sólida esta. Zhang Zhiyun tiene muchas habilidades vocales, es una gran cantante y es una de las fuertes también. Aunque su estilo no es muy comprendido o muy aceptado, pero ella como artista, como paquete de venta de artista es muy buena, es muy sólida. Y bueno, vamos a ver qué le dice Dimash Kudaibergen. 听到你演唱的时候，内心当中就2个字：骄傲。因为我自己在我自己的音乐当中也是跟中国的戏曲和京剧有关系，所以才知道中国的戏曲博大精深。其实我还是对一块，就是你刚才诠释这个音乐的时候，有一个地方特别感兴趣，你给大家介绍一下好不好？因为这个是我们京剧传统舞台上面非常有名经典的一出老生剧目，叫《珠帘寨》。那你可以现场给外国的观众朋友简单的清唱几句，就这一小段。好。哗啦啦打罢了头痛的锅，官儿也提到垮掉岸。哗啦啦打罢了儿童的锅，人有精神马有还。哗啦啦打罢了三通的锅，采阳的人头落在马前。一来是老儿他命该丧，二来了弟兄得团的冤。太棒了，加油！Liu Gang se emociona porque es su género. 谢谢老师，谢谢玉老师。Want to repeat one more time? You are insane. You are an incredible singer. I just want to say bravo to your breath control. Your vocal pitch Lo que decía, tiene mucho control. Fantastic. Because of you, I think I already become Chinese opera's fan. 谢谢老师。Wow, este es un gran cumplido que le dijo Dimash, que la felicitó por el control y la respiración que tiene. Es algo que se había comentado, que tiene mucho control, tiene mucho dominio, es muy afinada, tiene muy buena técnica de respiración, es lo que le remarcó Dimash. Y también le dijo Dimash que gracias a ella se está convirtiendo Dimash en fan de la ópera china. Eso es un gran honor, que Dimash te diga, gracias a ti soy fan de esto. O sea, wow. 谢谢老师。李玛希老师和李玉刚老师的评价很真诚，而且有鼓舞到我。因为本身做国风音乐的这个创新，在这条道路上，其实我也摸索了很长时间。在这个过程当中，我也有过一段非常迷茫、不自信的时候，可能会经历一些比较困难的时候。每当这个时刻，就会有老师站出来告诉我，我的东西是对的，让我没有那么的胆怯。李玛希老师今天说，通过这2站我的舞台的演绎，他对我们中国的戏曲文化越来越感兴趣，所以我觉得我来这个节目来对了，来值了。Wow, pues hasta aquí llega la participación de Zhang Zhiyun. La verdad, muy bien, muy sólida, una gran presentación, demostrando nuevamente lo que es la ópera tradicional, como ellos le dicen, la ópera tradicional de Pekín, que es parte de China. Y muy buenas evaluaciones de los dos jueces, tanto de Liu Gang, que es un maestro en la ópera tradicional de allá de su país, y de Dimash, que en pocas palabras le dijo, gracias a ti me estoy volviendo fan de la ópera tradicional china, que es un gran cumplido, viniendo de parte de Dimash. Y me gustó bastante. Me gustó, como les dije, más la canción pasada porque se fue más a mi género, que es el rock, el nu metal. Pero aún así, muy sólida esta presentación. Comparando las dos participaciones que hemos tenido ahorita de Zhang Zhiyun y de Nurcholpon, me gustó más la canción, la canción de Nurcholpon, como que fue más a lo que estamos acostumbrados los oídos occidentales. Ese es el problema que les digo que va a tener Zhang Zhiyun a través de la competencia, que su estilo no es tan comercial, no es tan acostumbrado entre los oídos de los escuchas.
y a lo mejor por ese lado puede tener un poquito de problemas en cuanto a en las votaciones, no de que le guste a la gente o no, sino en cuanto a las votaciones. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se van desarrollando. Y siempre la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor. Quiero enterarme del chisme y de sus favoritos. ¿Qué les parecieron estas dos presentaciones, tanto la de Nurchulpon como la de Shang Xiyun? ¿Quién les gustó más? ¿Quién les transmite más? A mí Nurchulpon me transmitió muchísimo. Me encantó su canción. De verdad me encantó su canción. Es una canción muy tierna, y tiene una voz hermosa, así como ella. Como Nurchulpon también es hermosísima, igual que Shang Xiyun, igual que Julia, igual que Li Peiying, igual que la Dan Shu. Todas son bellísimas. Aparte de que cantan muy bien, físicamente son muy atractivas. Todas tienen una belleza muy diferente, y eso se agradece. Uno como hombre lo agradece. Y imagino que también los tres caballeros, para las señoritas y las damitas y las mujeres, también son muy atractivos. Nurjas parece modelo. Kai Cheng-yu tiene todo ese tipo de pop idol, ¿no? De K-pop idol. Y Prince, pues bueno, es la clásica belleza occidental, de rubio, cabello largo, ojos de color, barba cerrada. O sea, es un modelo, también es un muñequito. Y pues bueno, ahora sí que, si esta dirección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos relacionados con Dimash o video reacciones de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.